Bueno, muy buenos días. Es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes. En esto que no es propiamente una plática o una presentación, realmente es una charla donde en estos temas de desarrollo tecnológico y el entrecruzamiento que tienen con el derecho, tenemos que platicar y llegar a conclusiones comunes que no son definitivas. Esto evoluciona todos los días, en todo momento. Inclusive algunos de los ejemplos que yo preparé en principio para esta plática con ustedes fueron superados en cosa de 2 semanas para acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de la base de toda esta, el fundamento de todo este entrecruzamiento tecnológico, que es la inteligencia artificial. Me voy a disculpar, yo no puedo estar sentado mucho tiempo y me gusta moverme y preguntar y interactuar, porque esto es una plática y queremos llegar a conclusiones comunes. Primeramente me gustaría saber qué opinan ustedes que es la inteligencia artificial. ¿Alguien? ¿Amiga? ¿Una idea? La que sea. No importa, no hay una definición clara, ni precisa, ni absoluta. ¿Compañero? ¿Nada? Licenciado Mancera, nada. ¿Alguien? Vamos para allá. Creo que está prendido. Bueno, yo creo que es como un conjunto de comandos, que estos tienen pues un reflejo, o sea, que están diseñados obviamente para que una acción tenga una reacción, y pues también que se puedan programar para no tenerlos que estarlos modificando, sino que ya solo con el comando principal pues ya tenga una reacción dependiendo a lo que se busca. Ok, bueno. ¿Alguien más? Por allá. ¿Le puedes pasar, por favor? Yo lo consideraría un conjunto de algoritmos con el propósito de aprender por sí solos y aplicar lo aprendido y juntarlo al propio algoritmo como resultado de ese aprendizaje. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, es bien importante, ahorita estuvimos hablando de algoritmos, estuvimos hablando de programación, estuvimos hablando de una interacción, pero ninguno mencionó la parte de participación humana en estos algoritmos. Y la verdad es que toda la inteligencia artificial actualmente parte de una base, de una programación por parte de un ser humano, ¿no? Desde luego que es factible que más adelante esta inteligencia artificial, con base en las clasificaciones que existen de la misma, va a ser una inteligencia artificial generativa que va a aprender a programarse a sí misma. Pero bueno, eso todavía está en fases experimentales, no es muy claro, no ha sucedido del todo. Solo para que quede una idea en general, el concepto de inteligencia artificial parte desde 1936 con Alan Turing, que creó un ordenador, pero básicamente no es por el ordenador, sino por el modelo matemático del algoritmo que creó, que se considera como el padre de la inteligencia artificial. Alan Turing fue la persona que descifró el código Enigma de los nazis y que permitió a los aliados descifrar muchas de las comunicaciones que estaban teniendo los alemanes en esa época, y por eso los llevó a la victoria, ¿no? en parte, ¿no? por ese motivo. Más adelante, en 1950, el propio Turing inventó lo que se llama el test Turing, y que es la determinación de cuándo estamos interactuando con una máquina o con un ser humano. Y él sostenía que hay una parte de la interacción entre humanos y máquinas que nos permite a los humanos determinar cuándo estamos tratando con una máquina. Seguramente en 1950 era una premisa súper válida, pero en la actualidad yo tengo mis severas dudas y nada más falta ver cualquier video de TikTok para
determinar que algunas de esas cuestiones no son realmente hechas por seres humanos, ¿no? Son realizadas en parte por inteligencia artificial. Posteriormente tenemos la conferencia de Dartmouth, que es una universidad en donde en 1956 es donde se considera realmente que surge la inteligencia artificial como un término ya acuñado de una forma ya más precisa. Después varias personas participaron, entre ellos un señor Frank Rosenblatt, que hablaba de una red neuronal artificial por primera vez en 1958. ¿Y a dónde nos lleva esto? No hay una definición definitiva de lo que es la inteligencia artificial. Tenemos algunas muy sesudas, y ahí sí me permito leerlas literal, porque son muy complejas. Una del Consejo de la Unión Europea, que la define por su finalidad, y que es la joven disciplina que aglutina diferentes especialidades científicas, teóricas y técnicas, entre las que se incluye la lógica, matemática, estadística, probabilidad, neurobiología computacional, ciencias de la información, con el objeto de imitar las habilidades cognitivas del ser humano. Un poquito compleja. Y bueno, por otro lado, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2018, como resultado de un congreso de profesionales de esta materia, en los cuales querían llegar a un punto sobre cuál era la inteligencia artificial, cómo lo íbamos a definir y qué se tenía que compartir, la definió como la inteligencia artificial es un campo que combina la ciencia informática. Perdón. La inteligencia artificial es una disciplina de la informática cuyo objetivo es elaborar máquinas y sistemas que puedan llevar a cabo tareas que requieren inteligencia humana, con una intervención humana limitada o nula. A los fines del presente documento, la inteligencia artificial equivale generalmente a inteligencia artificial estrecha o inteligencia artificial débil, esto es, técnicas y aplicaciones programadas para efectuar tareas puntuales. Y el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son dos ramas de la inteligencia artificial. Como ven, nos hemos devanado los sesos tratando de definir qué es y no hay una definición con precisión, por lo que yo les propongo que llegáramos a esta siguiente, con base en lo que establecieron Stuart Russell y Peter Norring en un libro que se publicó por primera vez en 1995 y va en su cuarta edición. Es digamos, es la Biblia del aprendizaje de la inteligencia artificial, y ellos tienen un enfoque que establecía 4 posibilidades de la inteligencia artificial en oposición a los sistemas informáticos puramente con base a la racionalidad y al pensamiento en el actuar, ¿no? Y decían, bueno, hay un enfoque humano en el que queremos que los sistemas que piensen como humanos, hay un enfoque humano en el que queremos que los sistemas actúen como nosotros los humanos, que es básicamente donde está toda la historia de la ciencia ficción que vemos en la televisión, en las películas. Y luego dice, en un enfoque ideal, son los sistemas que piensan racionalmente y son los sistemas que actúan racionalmente. Y ahí estamos ya en el campo de una inteligencia artificial generativa. Ahorita les explico qué es eso. En términos de la clasificación, como ya lo habíamos visto, una de las definiciones de estas de la OMPI, se habla de inteligencia artificial débil o estrecha, que honestamente no sé por qué se llama inteligencia artificial débil, porque es básicamente la inteligencia artificial que usamos hoy en día y que es bastante insuficiente. Es la que manipula los autos autónomos, es la que incluye nuestras Siris, nuestros Googles, nuestros Alexas, para aprender a apagar las luces en nuestras casas, ¿no? Es la inteligencia artificial que nos permite actuar en el metaverso.
Entonces, no tiene nada de débil, tal vez sería más apropiado identificarla como una inteligencia artificial estrecha. Ahora, la inteligencia artificial robusta es la inteligencia artificial general y es la que trata de emular al cerebro humano, trata de emular el comportamiento humano y trata de resolver los problemas como lo resolvería un ser humano. El problema de esta inteligencia artificial ya es autoconsciente y tiene la capacidad autónoma de resolver problemas. La verdad es que no hay en la práctica todavía una inteligencia artificial que lo haga por sí sola, ¿no? Esto es meramente teórico, igual que la inteligencia artificial o la superinteligencia artificial, que ya es una inteligencia artificial que supera con mucho el raciocinio del ser humano y que puede estar por encima de la forma en que nosotros resolvemos los problemas. Ahorita, todo este rollo tiene que ver, o viene a colación, para que podamos entender todas las apps que existen en materia jurídica que interactúan con el derecho y que nos están poniendo unos retos interesantes a todos nosotros como abogados para el futuro. Bueno, esta superinteligencia artificial sería aquella como la de Terminator, o sería una como, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero para los que no son tan jóvenes recordarán a HAL, en Odisea en el espacio. Esa es una superinteligencia artificial que ya tiene hasta matices malignos. Entonces, les propongo que para efectos de esta plática, y si me lo conceden, lleguemos a la conclusión de que la inteligencia artificial es un campo que combina la ciencia informática, que incluye todas las otras ciencias, neurociencias y informáticas que estuvimos platicando, y el conjunto de datos robustos, Big Data, para la resolución de problemas. Partiendo de ahí, tenemos ya una definición más puntual de lo que por lo menos su servidor entiende por inteligencia artificial. Otra posible clasificación de la inteligencia artificial, y esto ya es bien importante porque ya entramos al campo de donde nos movemos como abogados, es que hay inteligencia artificial analítica. Los seres humanos somos súper buenos para analizar las cosas. Los abogados, bueno, nos pintamos solos. ¿Todos son abogados? ¿Hay ingenieros o algo por acá? ¿No? ¿Abogados todos? Bueno, qué bueno, porque los ingenieros luego no están muy de acuerdo con estos dichos. Pero ¿qué van a saber ellos? La inteligencia artificial analítica tiene que ver con esa capacidad de análisis. Nosotros tenemos capacidad de análisis, todo lo analizamos, pero no tenemos la capacidad de análisis ni el volumen de análisis que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede manejar millones y miles de datos y analizar millones de caracteres para encontrar patrones, para encontrar figuras, para encontrar líneas que nosotros seríamos incapaces de ver en miles de horas de trabajo. Y también tenemos la inteligencia artificial generativa. Los seres humanos tenemos sensibilidad. Los seres humanos, básicamente, dependiendo de las creencias de cada quien, pero esencialmente podemos decir que tenemos espíritu o estamos imbuidos de algún tipo de naturaleza divina. Y podemos crear poesía, podemos crear obras de arte, podemos crear, no sé, pintura, escultura. Sin embargo, la inteligencia artificial ahora está empezando a ser programada para emular, y de una manera mucho más precisa y de una manera más eficiente, el arte. Aquí Jason Allen, y esto acaba de pasar, eso fue hace un mes, la feria del estado de Colorado, participó con este dibujo que lo hizo a base de una programación para que lo generara la inteligencia artificial con la que estaba trabajando. Hay muchos tipos de inteligencia artificial. Y creó esta obra de arte. Podemos o no estar de acuerdo en su mérito artístico, podemos o no estar de acuerdo que nos gusta, ¿no? A lo mejor no es lo nuestro, o nos gustaría algo más abstracto. Sin embargo, ganó el primer lugar y se objetó, se apeló ese primer lugar que le otorgaron con base que dijeron, pues no lo hizo esta persona, Jason Allen.
Aquí, por lo menos, su servidor, que me dedico a los temas de propiedad intelectual, a derechos de autor, dices, ¿quién pintó la obra? ¿La persona o la máquina? ¿Ustedes qué opinan? Yo, como especialista en propiedad intelectual, sostengo que ambos. La máquina no puede ser autora de una obra. La obra es derivada de la programación que hizo este camarada Allard para llegar a este resultado. La máquina por sí sola, en este punto, no hubiera llegado a ese resultado si no hubiera sido programada. Por tanto, la autoría le corresponde a la persona que hizo la programación. No la selección de colores, no la selección de elementos, no la selección de la obra en general. Simplemente programó qué es el resultado que hubiera buscado y ya la inteligencia artificial, buscando en todas las bases de datos, llegó a esta conclusión. Pero finalmente intervino el humano. Pero la idea es que en la inteligencia artificial generativa vamos a llegar al punto donde van a crear mejores obras que nosotros, mejores juegos que nosotros, mejores programas que nosotros, mejores productos, y van a generar algunas cosas muy sensatas, muy hermosas y muy útiles. ¿Eso dónde nos deja parados a nosotros como abogados? Me disculpo porque esta lámina está en inglés. El principal dominio que se está desarrollando actualmente con inteligencia artificial es el análisis de textos. Esta tabla apenas se publicó, es de septiembre 19 de este año. Y estos son donde estamos ahorita trabajando. Las máquinas ahorita pueden tomar ciertos dictados, pueden generar ciertos borradores muy elementales, pueden generar algún tipo de documento que todavía requiere una revisión para que pueda hacer sentido legal, ¿no? Para que lo podamos presentar en un juzgado, para que podamos usarlo como una sentencia válida. Y todo es la evolución de estos son los programas sobre los que están trabajando actualmente y que están evolucionando hacia allá. Les recomiendo particularmente, si tienen ganas, tienen ocio y tienen tiempo, que jueguen un poquito con este programa que se llama OpenAI, que es inteligencia artificial, GPT-3. Se meten a la página de GPT-3 de OpenAI y les van a, bueno, cuando yo jugué con él, te daban $18 gratis para comprar tokens, para que empezaras a usar la inteligencia artificial para diferentes cosas. Puedes generar con ese programa textos o puedes generar código, y tiene una parte que se llama DaVinci, y bueno, obviamente usar esa parte del programa cuesta mucho más. Te cobran muchos tokens y la idea pues, seguramente es engatusarte para que te enamores del programa y digas, bueno, yo ahora quiero usar este programa para hacer mis escritos y te cueste lana, ¿no? Entonces hay que pagar. Pero la idea es que tú empiezas, es un poquito como una evolución del carácter predictivo de sus teléfonos celulares, que bueno, nos causa muchos dolores de cabeza cuando mandas esos mensajes con palabras que no querías decir, pero pues se salen y ni modo, ¿no? Te tienes que comprometer ya con lo que dijiste. Bueno, acá esta inteligencia artificial es tan buena que identifica las partes donde no hace lógica y te las cambia y te da frases completas. E inclusive, parte del estudio donde se emitió esta tabla se preparó con base en esa inteligencia artificial. Desde luego, había una interacción del humano. Había los que estaban programando, estaban pidiendo los datos usando lenguaje coloquial. Eso es importantísimo, porque ya no se requiere un lenguaje sofisticado de programación. Tú ya le puedes decir, oye, pues yo quiero escribir un cuento, y es una chava y está enamorada, y el novio es capitán del ejército, y va a la guerra de Ucrania. Y te empieza a desarrollar un cuento. Y te dice dónde nacieron, y qué edad tienen, y qué color de pelo, y cómo eran sus ojos, y te va ayudando, ¿no? Y tú vas construyendo sobre esta base. Está bien padre, si lo quieren probar. En código igual, OpenAI, GP3, que el código es programación básicamente, desarrollo de imágenes. Esto es bien importante porque en la actualidad, y no me dejarán mentir ustedes que son jóvenes, yo soy joven, pero un joven dinosaurio,
ustedes son mucho más visuales que mi generación. En mi generación las clases eran letra, puro libro, escrito, pum, 0 imágenes, pau, 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 pau. Y ustedes son súper visuales. Ustedes son la generación del TikTok, ustedes son la generación del Instagram, son la generación del Twitter, con imágenes, con videos. Y la inteligencia artificial ahora ayuda a crear este tipo de imágenes. En speech, en discurso, es los que sintetizan voces, es Siri, ahorita estamos en Siri, estamos en Alexa, estamos en Google, y eventualmente va a evolucionar a otros sistemas mucho más sofisticados que van a obedecer órdenes, ¿no? Los vehículos autónomos y esto. En video, creación de video más sofisticado, todos conocen el deepfake, o sea, pueden grabarte y te pueden poner a decir cosas como si fueras Obama. Pueden grabar a Obama y lo pueden poner a decir albures. Pueden grabar al Papa y lo pueden poner haciendo o diciendo cosas totalmente indebidas. Y podrías quererlo, son extremadamente buenos. Están creciendo en modelos 3D, está evolucionando al grado tal que ya, por ejemplo, Bruce Willis, antier, dio una licencia para el uso de su imagen para hacer películas 3D. Es decir, el hombre ya no va a trabajar, ya no va a actuar, ya no va a aparecer en la película. Él va a aparecer su avatar o su imagen tomada por estos modelos y te la van a vender como una película actuada, ¿no? Por Bruce Willis. Y también en otros rubros más, no menos importantes, están los juegos, los videojuegos. Ustedes han visto cómo ha evolucionado Grand Theft Auto, Fortnite, todos estos. Entonces ahí vienen, ¿no? La música, el audio. La música, por ejemplo, es una industria que se está cada día más apoyando en inteligencia artificial. Muchos de los cantantes actuales serían incapaces de emitir 2 o 3 notas con coherencia si no fuera por la inteligencia artificial. A muchos les meten el autotune, pero ya son muy sofisticados. Ya no es el que nada más usaba y sonaba como reggaetonero. Ahora ya te hacen que te entones en vivo, ¿no? Una computadora. Y bueno, por ahí va la cosa. En biología y en química, ahí particularmente pasó una cosa, también cosa de 2 semanas, que es bastante alarmante, y que le preguntaron a una parte de la inteligencia artificial, oye, ¿qué pasa con las fórmulas químicas para crear armas de destrucción masiva, ¿no? ¿Cómo las evitamos? Y en algún punto, algo dentro del algoritmo que le cargaron a la máquina, empezó a generar fórmulas de productos o de armas químicas aún más letales que las que se conocían. Entonces, bueno, pues tiene sus bemoles también el uso de la inteligencia artificial. En el derecho, bueno, ya establecimos que la inteligencia artificial tiene grandes capacidades y fuentes casi ilimitadas de recursos que pueden ser usados día a día, de modo tal que surgen los dilemas ético-morales, ¿no? Todo el uso de la inteligencia artificial en materia de derecho para nosotros debería ser algo que se tiene que ver desde una visión amplia y multidisciplinaria, ¿no? Tiene que ver con ética, tiene que ver con sociología, tiene que ver con filosofía y probablemente tenga que ver hasta con política, ¿no? Y les pongo este ejemplo, ¿no? Este es el típico ejemplo del tranvía, en donde, bueno, es el dilema del tranvía, lo hizo una chica que se llama, una filósofa británica, no una chica, que se llama Philippa Foot, y luego fue adaptado por una señora que se llama Judith Jarvis Thompson, en donde se establece que la decisión moral de quien tiene que desviar un tranvía para evitar un daño a uno de sus familiares en oposición a dejar morir a varias personas de un solo golpe, ¿no? Si no desvía el tranvía, muere su familiar. Si lo desvía, mueren 5 personas. ¿Qué va a pasar cuando esa programación moral llegue a los autos autónomos? Ahí se planteaba la necesidad de que una persona tuviera una directriz moral y prefiriera salvar
el mal menor, ¿no? Que buscar el mal menor fuera pues, matar a una sola persona por encima de 3. ¿Qué pasa con un vehículo autónomo que va en la carretera y de repente 3 niños se cruzan? ¿Qué va a optar? ¿Se va a salir? ¿Va a matar al usuario? ¿Va a atropellar a los niños? ¿Quién va a programar eso? ¿Y con qué carácter va a determinar? ¿Mueren los niños? ¿Muere la persona que va adentro? Y vienen otros supuestos. ¿Qué pasa si en lugar de 3 niños son 2 maleantes que vienen huyendo de la policía? Pero son 2 y adentro viene uno. ¿Va a matar a los maleantes? ¿Va a matar al de adentro? ¿Qué pasa si el uno que viene adentro es el premio Nobel de la química que encontró la cura del COVID? ¿Matas a los niños o matas al premio Nobel que descubrió el COVID, la cura del COVID y que está desarrollando otras curas? No hay forma de programar moralmente a una máquina para que tome esas decisiones. Siempre vamos a tener que descansar un poco en la moralidad de los humanos para determinar eso. Pero ¿quién programa? ¿Y quién determina cómo se programa? Es uno de los temas que tendríamos que estar considerando, ¿no? Ahora, las máquinas como tal no son infalibles. Las máquinas cometen errores y existe lo que se llama rock robots, los robots malévolos, como este Uber en 2018. En lugar de frenar, cuando una señora se cruzó a media calle, aceleró y la mató. Eso seguía en juicio, según entiendo, porque ¿quién demanda? ¿Quién es el culpable de que ese Uber autónomo haya matado a esa señora? El que lo programó, el que venía supuestamente manejándolo, porque tenía que haber una persona ahí sentada, pero no hizo nada, no hizo nada. El que creó el módulo que se usó para ese vehículo, el dueño de la compañía que fabricó el vehículo, que es Tesla, demandaron a todos y no se llega a una resolución y lo más probable es que llegue a un acuerdo y no se sepa realmente qué hubiera decidido un juez al respecto. Hay otros casos de robots malévolos, hay dos casos muy dramáticos, uno de una máquina que movía cajas o movía refacciones en la BMW, en la Volkswagen, en Alemania. Y había un trabajador al lado y la máquina se movía de un lado a otro. Es una pregunta. Es una pregunta. Sí, adelante. El caso es que de repente la máquina voltea, agarra a fulano, lo estampa 2 veces contra la línea de cohesión y lo mata. Sin razón ni motivo alguno. Y continúa trabajando. Otro más dramático, una bodega en Estados Unidos, en Walbrook, una máquina que no tenía conexión exterior, no tenía wifi, no tenía forma de comunicarse exterior, estaba programada para moverse de este lado a este lado y llevar cierta cosa. Se salió de su área de trabajo, pasó 2 barreras que no debió haber cruzado, atropelló a la señora Holbrook, la mató y se regresó a seguir trabajando. A la fecha nadie se explica por qué pasó eso. Pues una máquina malévola, no hay una explicación lógica porque nadie interfirió con ella. Igual se demandó al fabricante, se demandó al que creó el algoritmo y todo, no llegó a una conclusión sobre qué fue lo que pasó. Bueno, hablando de esos ejemplos menos tristes, por ejemplo, en patentes tenemos que ya hay inteligencia artificial que nos ayuda en la redacción de patentes. Es decir, si alguno va a trabajar con propiedad intelectual, redactar una patente es de las cosas más difíciles que hacemos. ¿Por qué? Porque lleva un lenguaje técnico especial y muy complejo y tenemos que llegar a una explicación de una mente muy sesuda para que la puedan entender el resto de las personas. Generalmente los examinadores del INPI tienen un grado académico que les permite entenderlo, son ingenieros, son químicos, son físicos, son matemáticos, pero el chiste es que también lo vamos a entender las personas que no tenemos esas habilidades. Y ya hay una inteligencia artificial que ayuda a redactar, como les decía hace rato, textos que más o menos pueden servirte de base para redactar una patente. Ya hubo una conferencia hace una semana en Alemania
sobre una redacción ya hecha por inteligencia artificial, toda directamente ya para presentación de la Oficina Alemana de Patentes, pero parece que el resultado no era muy agradable. Bueno, ¿qué estamos discutiendo hoy en día los abogados en relación con este intercruzamiento de tecnología, inteligencia artificial y derecho? Lo que está ahorita en discusión es, por ejemplo, la firma electrónica. La firma electrónica, probablemente sepan, está regulada en México básicamente por el Código de Comercio, que la permite y la autoriza. Sin embargo, hay diversidad de proveedores de firmas electrónicas y de plataformas mundialmente. En México poder lo tengamos bien claro, pero ¿qué pasa cuando haces un contrato con alguien que está en Jamaica? ¿O que haces un contrato con alguien que está en Tuvalu? Solo Dios sabe que van a interpretar ellos allá. No hay un acuerdo internacional sobre lo que es una firma electrónica. Y básicamente hay varias formas de firmar electrónicamente un documento. Si saben lo que es una firma electrónica, pues son básicamente dos elementos. Uno es una llave y otro es una clave, y esa interconexión permite determinar la fiabilidad y el origen de la persona que lo está firmando. Pero por ejemplo en el INPI hoy en día ustedes, si se meten al sistema, podrían firmar con su firma electrónica avanzada, que es la doctora ISAT, pero también pueden firmar con su CURP, que es una firma electrónica aleatoria, creada específicamente por el INPI para estos fines, ¿no? Y es tan válida como una firma autógrafa. Todo lo que presenten con su CURP o firma electrónica avanzada es tan bueno como algo que presenten en la ventanilla y en un sello, ¿no? Otro tema que estamos discutiendo los abogados hoy en día es bien interesante, son los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son archivos digitales que se vinculan a alertas automáticas, a recordatorios, a sistemas CPR, que son los sistemas de planificación de recursos dentro de las empresas, o sistemas CRM, que son los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, que permiten que se facilite llevar a cabo una transacción, ¿no? ¿Qué pasa? Todos los contratos o smart contracts corren sobre la base del blockchain. Ustedes saben lo que es el blockchain, seguramente. Lo entienden bien, lo entienden bien clarito, más o menos. La cadena de bloques es básicamente una base de datos, pero es una base de datos que puede ser descentralizada, es decir, está en varias computadoras en el mundo y se va interconectando, se va creando, se va cerrando los bloques, se empiezan a interconectar con otros bloques. No voy a entrar en eso ahorita, uno por cuestión del tiempo y dos porque es un tema que da para una sola plática, pero la interconexión entre bloques está determinada por el consenso de los que participan, ¿no? Que llaman mineros o nodos, ¿no? Que se organizan en alertas, en pools, y van determinando qué cadena deben seguir. El chiste de los blockchain es que es indestructible, ¿no? O sea, técnicamente indestructible en reversa, es decir, tú no puedes borrar lo que ya esté en una cadena de bloques, y por eso tienes cierta seguridad jurídica, y los smart contracts corren sobre ese tipo de plataformas. La más conocida, la más común es Ethereum, pero hay miles de plataformas, inclusive así como estamos hablando ahorita, hay un programa que se llama Axelar, que está tratando de conectar todas las diferentes cadenas de bloques entre sí, de modo que se comuniquen, para que no tengamos que depender de una sola. ¿Por qué? Porque cada cadena de bloques tiene sus propias reglas. Hay cadenas de bloques centralizadas, que están en un solo servidor, que dan más seguridad, tienen más velocidad de funcionamiento, pero no tienes la certeza del control de la información porque la controla quien tiene el servidor. Y las cadenas descentralizadas que están diseminadas en todo el mundo, donde tienes menos control de seguridad, pero tienes más control en aspectos de información. Se estima que con el advenimiento de la computación cuántica, todos estos bloques que estamos creando hoy en día van a poder ser atacados en reversa y destruidos hasta el bloque original, lo cual haría anulatorio todo esto de los smart contracts o todos los contratos sobre los que descansa el Bitcoin. Personalmente yo creo que el día que llegue la computadora cuántica a evolucionar a los 24 qubits, que es lo que necesita para este tipo de acciones, la propia tecnología cuántica nos va a dar los encriptamientos necesarios para que eso no suceda, ¿no? Va a proteger los propios
blockchains que existan y toda la propia encriptación que ya exista, de modo tal que esto no se pueda destruir en reversa. Pero es puramente teórico, porque ahorita creo que la computadora cuántica más evolucionada va en los 4 a 7 qubits. Rápidamente se los digo, las computadoras actuales trabajan en bits, bytes, en unos y ceros. Una computadora cuántica trabaja en las 4 posibilidades de unos y ceros. Puede trabajar en 0, 0, en 1, 1, en 1, 0 o 0, 1. Esto multiplica exponencialmente la forma en que puede encontrar soluciones y puede llegar a realizar operaciones, ¿no? Entonces es muchísimo más rápido. Pero bueno, eso es meramente teórico, se está desarrollando, pero es sumamente interesante. Bueno, los smart contracts, regresando a esto, corren sobre la base de blockchain. Alguien hace una especie se establece un contrato, se establece una obligación, y dentro del smart contracts establece una condición, ya sea resolutoria o suspensiva, y se regresan a las clases de derecho civil, y cuando eso suceda, el contrato se va a cumplir automáticamente, de modo tal que se va a emitir el resultado necesario. No sé, puede ser el desalojo de un terreno invadido, puede ser la subida de los futuros en Nueva York, puede ser cualquier cosa que se dé dentro de un ambiente que está público, está abierto, está a la vista de todos en blockchain, que sucede y que a lo mejor el depósito que hizo el comprador se automatiza y se deposita automáticamente en el vendedor, ¿no? En la cuenta del vendedor, de modo tal que ya el contrato se cumple formalmente a través de la tecnología. Esto es un resumen muy básico, ¿no? Son mucho más complejos los smart contracts, pero es lo que estamos discutiendo hoy en día los abogados. ¿Qué más tenemos? La gestión de procesos legales, el software especializado, lo que les decía, ¿no? Software que puede crear escritos, software que puede crear demandas, software que puede crear sentencias, que puede funcionar uno de forma automática o semi-automatizada, todavía requieren la participación del ser humano, recopilan información de todas las bases de datos, preparan un borrador y lo autorizan. Otro tema que estamos discutiendo en la actualidad es el almacenamiento y control de documentos, que es básicamente la seguridad, la criptoseguridad, la encriptación, evitar secuestros, evitar ataques, evitar delitos digitales. ¿Qué se está haciendo para este fin? ¿Qué tenemos que hacer para resolver? ¿Cómo los detectas? ¿Cuál es la autoridad forense necesaria para determinar cuándo se cometió y cómo un delito de esta naturaleza? Y también actualmente están los famosos NFTs, que todos ya los conocen, los non-fungible tokens, que es documentación para transacciones, sustituyen títulos, certificados al portador. Ahí básicamente lo que hemos visto es que son obras, no obras, sino determina la titularidad de una obra que también corre sobre la base de blockchain. Todas estas empresas ya se subieron a la dinámica de la tokenización. Empezó en NBA en 2020, luego todas las empresas en 2021 y ahorita en 2022, la más reciente, yo tengo conocimiento, es Starbucks va a sacar una campaña de fidelidad con tokens en base de NFT. Sí, ya, estoy en el tiempo, ahorita le dame un minuto y la acabo. Pero bueno, vamos a dejar los NFTs, que es todo un tema para hablar. Y les quería nada más platicar de las apps que nos van a afectar a nosotros los abogados en manera directa. Aquí no las voy a mencionar todas, son apps para revisión y redacción de documentos de asistencia legal, precedentes, contratos, instrucciones, demandas. Las que me llaman la atención, por ejemplo, son Coin, que fue desarrollada por JP Morgan, y es una inteligencia artificial que les permitió revisar 12,000 contratos en menos de 10 segundos. Y con esto determinaron que había unos contratos que tenían errores garrafales, lo que equivalía a 156,000 horas de trabajo de abogados, lo que equivale a que una cantidad de abogados se quedaron sin chamba. Gracias a ese externo, por ejemplo, redujo el trabajo, perdón,
redujo el trabajo de abogados. De 100 abogados, se requirieron solo 5 para el análisis de la misma cantidad de documentos. 95% de personas se quedan sin chamba gracias a externo. Luminance es un programa que permite detectar anomalías en los contratos. Es muy importante porque muchas veces tú puedes pensar que tu contrato es bulletproof, está totalmente bien hecho, sin embargo, puede tener errores gravísimos de relación. Esta app es lo que detecta, ¿no? Hay otras apps de simplificación administrativa. Estos son solamente para efectos de cobranza, efectos administrativos, asignación de trabajo, control de horas de trabajo. Y este es el buenísimo, el de predicción jurídica. Algunos de estos están prohibidos en algunas jurisdicciones en Estados Unidos, que es donde más se han desarrollado, porque CARA, nuestra Protection, lo que hacen es leer cómo actúa un cierto abogado en sus juicios históricamente, qué argumentos usa, cuáles son sus principales defensas, cuáles son las palabras que más usan en sus juicios. Y entonces eso te permite determinar, con base en esta tecnología, si tienes posibilidades o no de ganar en tu juicio, haciendo o no lo contrario. Por eso están prohibidos en algunas jurisdicciones. Y otros, en Protection, lo que hacen es analizar las resoluciones judiciales de determinado juez en determinados circuitos. Y entonces te permite determinar, en un caso específico, si puedes o no ganar o perder, porque el juez determinó X o Y cosa en el pasado. Y te da toda esa información de vuelta. Le voy a tener que cortar aquí, me hubiera encantado hablar un poquito del metaverso, me hubiera podido encantar hablar un poquito de qué es lo que tenemos que hacer los abogados en el futuro, qué va a pasar con los jueces en la inteligencia artificial, pero la verdad es que es un tema extremadamente extenso, es muy interesante. Tenemos que lograr un acuerdo en el que tengamos por lo menos 4 bases básicas. Es cómo vamos a programar, quién va a programar las apps para que van a usar en materia legal, cuáles van a ser las bases éticas jurídicas que se van a usar en esa programación, cómo se van a proteger de posibles ataques, y esta es la protección mía, que siempre haya una posible interacción humana que pueda detener todo el proceso cuando hay una desviación evidente. Les recomiendo que si usan apps, no solo usen una, analícenlas, revísenlas, estudienlas, porque eso va a ser el futuro. Tenemos que estudiar más programación, más idiomas y meternos más en los temas que normalmente vemos abajo, son las matemáticas. Les agradezco mucho su paciencia y su tiempo. Muchas gracias, maestro José Ignacio de Santiago Ahumada Sáenz. Había una pregunta en la parte posterior. ¿Hay alguna otra? Una, dos, y con esa concluiríamos. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Grecia. Y bueno, yo tengo una pregunta respecto. ¿Me escuchan, verdad? Adelante. Yo tengo una pregunta respecto al ejemplo que comentó en cuestión del accidente, de la responsabilidad que podría tomar un robot. Esto me llega a pensar a que no estamos muy lejos de que los robots o sistemas operativos lleguen a tener una auténtica toma de decisiones de manera pues, autónoma e inteligente, ¿no? En este sentido, incluso se puede decir que el Parlamento Europeo en el año 2017 impulsó una iniciativa que se refería a reconocerles una personalidad jurídica especial a este tipo de sistemas de inteligencias como personas electrónicas, ¿no? ¿Usted qué opina respecto al reconocimiento de esta personalidad, pero también acerca de la posibilidad de que se les puedan reconocer derechos humanos a los robots? Fíjate que es una pregunta súper interesante y ya me la habían planteado con anterioridad. Existe la posibilidad de que cuando la superinteligencia artificial o la inteligencia artificial robusta tome conciencia de su propia existencia,
existencia, empieza a demandar directamente estos derechos sin necesidad que se los concedamos nosotros. ¿Y qué va a ser el derecho, por ejemplo, a la supervivencia? No ser descomunicada, no ser borrada, a preservarla, inclusive incrementarla, ¿no? Pero es un tema meramente teórico porque todavía no ha sucedido en la práctica que una inteligencia artificial cobre conciencia absoluta de su existencia. Hasta ahora yo sé. Puede pasar mañana. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y había preguntas escritas. Si levantan la mano nada más para recoger esos papelitos. Si me ayudan de invita, por favor. Adelante. Buenos días, licenciado. Yo tengo una duda que creo que es importante en el tema de la mujer en el derecho, porque me resultó interesante que usted haya preguntado sobre esta evolución de la inteligencia artificial, y como sabemos, el derecho siempre está en una constante evolución. Entonces, el otro día estamos en clases, estamos comentando sobre la cuestión de que si realmente esta inteligencia artificial nos puede dejar sin chamba, ¿no? Que por eso estamos estudiando aquí, ¿no? Entonces llegamos a otro punto en este debate de intercambio de ideas, que si, por ejemplo, en Estados Unidos, derecho anglosajón, que estados como Arizona, Texas, Florida practican la pena de muerte, entonces mi pregunta va aquí, que si usted considera que una inteligencia artificial podría ejercer funciones de un juez, y esta inteligencia en un futuro, que ojalá sea lejano o ojalá no se lleve, que esta inteligencia artificial podría decidir entre la vida o la muerte de una persona. Gracias. Mira, lamentablemente no podemos llegar a esa parte, la tenía en la exposición, del poder judicial y la inteligencia artificial. Efectivamente ya hay experimentos en China, particularmente en China empezaron ya hace bastantes años, en 2006 empezaron, en 2007 ya se crearon los tribunales robóticos, que les llaman. Hay interacción humana, no son totalmente una máquina decidiendo sobre ciertos aspectos. Generalmente resuelven sobre aspectos de comercio electrónico, de propiedad intelectual y de cuestiones muy simples de propiedad. No han resuelto sobre cuestiones penales, hasta donde entiendo, y tampoco sobre temas familiares, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la labor jurisdiccional requiere varios elementos, ¿no? Uno, conocer el derecho que va a aplicar al caso concreto. Dos, determinar los hechos que existieron alrededor de un caso concreto. Eso lo pasó todo, sin duda. Pero ya, por ejemplo, la valoración de pruebas en un procedimiento y la determinación de cómo esas pruebas tienen una causa que las conecta con el resultado que están buscando, eso todavía yo creo que reside en la naturaleza humana, ¿no? Un robot difícilmente va a poder entender emociones, sentimientos en el momento de la comisión de un cierto acto, ¿no? Difícilmente va a poder entender, es bien importante que la programación de estos robots sea con lenguaje coloquial, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un lenguaje que es sumamente sofisticado y complejo porque tiene sinónimos, tiene dobles sentidos, tiene distintas acepciones para una misma palabra, que si tú no programas adecuadamente un robot para que lo haga, no lo va a entender jamás. Entonces imagínate tratando un robot que no esté debidamente programado a entender emociones y esto, probablemente no tengamos un buen resultado en ese sentido. Aunque sí hay una parte deseable, ¿no? Porque, por ejemplo, los robots pueden trabajar 24 horas, como pusieron un juez. Hay un estudio bien interesante que dice que los jueces, después de las 12 del día, pero antes de las 2 de la tarde, tienden a ser muy duros en sus resoluciones, tienden a poner sanciones más fuertes, porque no han comido. Es una cuestión de serotonina, cuestiones químicas. Después de las 3 de la tarde, tienden a ser mucho más laxos en sus resoluciones. Un robot jamás haría eso. Pero tenemos que ser cuidadosos en esta opción. Muchas gracias. Con esta pregunta estaríamos cerrando, maestro. Dice, considerando que las y los abogados fungen un papel importante en el aumento o disminución de la corrupción en México, las máquinas podrían ayudar a colaborar para disminuir la misma, considerando que los humanos podemos ser corrompidos y las máquinas.
Otra vez regresamos a la pregunta de origen. Sí, esta tecnología sirve para evitar procesos de corrupción, sin duda, cuando facilita procesos automáticos de gestión, la licitación, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en cuestiones más profundas, ¿quién programa? ¿Se puede sobornar al programador? ¿Se puede hackear un robot de esta naturaleza? Y es un tema que nos va a dar todavía para mucho más discusión, porque pudiera ser que no sean infalibles estos robots, sean útiles, no infalibles. Maestro José Ignacio de Santiago, Palomares Sáenz, pues le agradecemos estas dos conferencias, esta que fue la preparada y esta de la interacción con el público, que es la que enriquece. Todavía tenemos preguntas, le vamos a pedir que se las se las lleve, la respondan y se las mande al director de la licenciatura para que las comparta con ustedes, y les voy a pedir en lo sucesivo que cuando anoten su pregunta también anoten su correo electrónico para que sea más directa la respuesta. Entonces, a nombre del comité organizador le vamos a hacer entrega de su reconocimiento, merecidísimo reconocimiento por esta participación, que consta de un paquete de libros y su reconocimiento, y sobre todo el fuerte aplauso de esta comunidad.